Estamos configurando una puerta de garage, como puedes ver. La puerta estaba ya instalada, así que había, digamos que algunas precisiones que hacer en la parte mecánica porque no estaba muy bien alineada y eso dificultaba mucho el trabajo. Por eso es que la calibración se vuelve un poco difícil porque para que tú puedas calibrar los sensores magnéticos, como puedes ver, se dificulta un poco porque cuando lo haces y regresa el mecanismo, no regresa en el mismo sentido en el que fue cerrada la puerta y eso hace que tu calibración no se quede al 100%. Y eso hubo que mejorar un poco, pero no del todo, porque el sistema está instalado. Se templó un poco la cadena y el sistema no funcionaba. Lo que ves ya está instalado, ya estaba instalado, pero lo que se instaló fue los sensores. Se puso todo en marcha, se calibró lo que son, en este caso, los controles. Y lo que se instaló fue un sensor, mira, el sensor que ves ahí, que es de las siguientes características. Puedes ver aquí. Es este modelo y no estuvo nada difícil configurarlo. Porque para yo pasar el cable con el original que venía, como el que ves aquí, que es este de aquí, ese tiene un emisor y un receptor, y entonces el receptor y el emisor tienen que estar cableados y para eso tiene que pasar por aquí debajo un cable, y eso dificultaba mucho el trabajo porque tenía que yo pasar por dentro de ese ángulo y ese ángulo definitivamente no era posible pasar cable. Había en las partes internas metales cruzados, bases que hacen para que soporte en el piso. Lo que se hizo fue comprar este tipo de sensor, que lo que tiene es de un solo lado un emisor y un receptor, como el que visualizas ahí, y aquí es donde se va a interrumpir o no la señal. Así que como puedes ver, quedó instalado. ¿Y cómo es que se lo hizo? Como entenderás, no es parte del sistema lo que se compró ahora, como puedes ver, sino que este era parte de ese sistema. Entonces, respecto a este había un diagrama y todo lo demás. Entonces se pudo entender, de acuerdo a esto, cómo debes conectar. A la final, se trata de un común que hace un relé o no para que se abra o cierre según se interrumpa o no con este. En base a eso, puedes ver aquí que tiene una alimentación y que el común termina siendo ese en color rojo y el verde termina siendo la señal. Y así que se pudo entender aquí que el común termina siendo el de color azul. Y ese común para mí es el blanco del sensor que hará relé o no con el de color negro. La alimentación del sensor no tiene polaridad y esto está en corriente directa. Esto de aquí a 12 voltios, pero te acepta desde 12 voltios hasta 50 voltios me parece. ¿Ok? No, de 24 a 240 voltios. ¿Ok? Y de 12 a 240 en corriente directa. Yo tengo aquí corriente directa y así que lo alimenté, pero este juego de aquí, los tres que visualizas aquí, te hace un relé común el blanco y lo demás normalmente abierto, normalmente cerrado. Entonces evidentemente ahora que el sistema funciona, está normalmente cerrado. Cuando yo interrumpo el paso, en este caso cuando alguna persona pase o algún obstáculo, se abre el circuito y entonces la señal que llega aquí en color negro pues se abre y en este caso funciona. Ahora voy a hacer un test. Y cuando yo venga aquí a interrumpa, la puerta se vuelve a abrir. Lo que estás viendo ya no es parte del sistema que se vuelve a abrir. Seguramente haya como configurar, pero ahora funciona bastante bien. Adicional a esto, se pudo en este caso permitir que también funcione el siguiente teclado, el de aquí. Ese teclado es inalámbrico, es mediante baterías y lo puedes enlazar en este caso con el sistema. La parte más complicada sinceramente fue la parte mecánica de calibrar, pero creo que sobre todo la parte de que haya ese emparejamiento de los sensores, que en este caso, perdóname, que los controles puedan encajar en la señal de este módulo. Créeme que no es tan fácil, porque resulta que haces lo que dice el manual. Lo que dice el manual es lo siguiente: presiones, en este caso un segundo, que es el LED antes que se prenda, presiones en el control un botón y simplemente ya está emparejado, pero no es tan así. Ese tiempo que tienes que aplastar este aquí, que es para hacer el test, tiene que ser sinceramente en menos de un segundo. Simplemente haces un clic instantáneo y ahí entra en el modo para que se empareje, para que se haga esa compatibilidad con el sensor
perdóname, con el control y ya está. Pero si aplastas más de un segundo, no funciona. Y lo que pasa es que cuando tú haces ya de emparejar el control remoto, el número 1, porque puedes emparejar hasta 20, y si no haces bien el segundo, pues el primero se borra y todos los datos se borran. Entonces eso hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿ok? Así que aquí está funcionando el sistema. Si tienes alguna duda me dices y puedo subirte un video de lo que estás viendo.